Sistema nervioso y sistema sensorial. El sistema nervioso desempeña la mayoría de las funciones de regulación, controla las actividades rápidas del cuerpo y se divide en dos, central y periférico. El sistema sensorial es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial. Está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. El cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. El cerebro está compuesto por tres grandes partes, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. El prosencéfalo es la parte más voluminosa y compleja del cerebro. El telencéfalo contiene la información que te convierte en quien eres. Hay áreas específicas del telencéfalo que se encargan de procesar diferentes tipos de información. Se llaman lóbulos y hay 4 en total: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El telencéfalo se divide en dos mitades llamadas hemisferios. Están conectadas por la parte central mediante unas de fibras nerviosas que permite que se comuniquen entre sí. El hemisferio izquierdo se considera el lado lógico, analítico y objetivo. El hemisferio derecho se considera el lado más intuitivo, creativo y subjetivo. El córtex es la capa más externa de este, y es ahí donde llega la información recogida por los 5 sentidos. En la parte interna del prosencéfalo se encuentran el tálamo, hipotálamo y la hipófisis. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales. El hipotálamo te controla el pulso, la sed y el apetito. El hipotálamo controla la hipófisis, una glándula que fabrica hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo, el equilibrio de agua y minerales, la maduración y el estrés. El mesencéfalo coordina todos los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal. El robencéfalo engloba el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo. El cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. El puente y el bulbo raquídeo, junto con el mesencéfalo, se suelen conocer como el tronco encefálico, y este recibe, envía y coordina los mensajes cerebrales. La médula espinal es una acumulación de tejido nervioso que se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. Sistema nervioso periférico, constituido por nervios, ganglios nerviosos. Los nervios son haces de fibras nerviosas fuera del neuroeje. Los ganglios son agrupaciones de células nerviosas. Las fibras sensitivas contenidas en los nervios craneales y espinales son prolongaciones de determinadas células nerviosas, agrupadas en los ganglios cerebroespinales. Las fibras sensitivas contenidas en los nervios craneales y espinales son prolongaciones de determinadas células nerviosas agrupadas en los ganglios cerebroespinales. Los ganglios anexos a los nervios espinales son iguales entre sí en forma, dimensión y posición. De ellos parte la raíz posterior de cada nervio. Los ganglios de los nervios craneales tienen una forma, dimensión y posición mucho más variable. Los nervios craneales y espinales se presentan como cordones de color blanquecino y brillante. El sistema nervioso periférico se divide en dos: sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones internas del organismo con objetivo de mantener el equilibrio fisiológico. Controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y glándulas. Se clasifica en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para las respuestas rápidas en situaciones de estrés. Hace que el corazón bombee más deprisa para que envíe más sangre a las distintas partes del cuerpo que la podría necesitar. También hace que las glándulas suprarrenales segreguen adrenalina, una hormona que ayuda a proporcionar fuerza adicional a los músculos para una huida rápida. Este proceso se conoce como respuesta de lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático hace justo lo contrario, prepara al cuerpo para el descanso.
Ayuda a que funcione bien el tubo digestivo para que el cuerpo pueda asimilar eficazmente los nutrientes de los alimentos. Sistema nervioso somático. Es el encargado de mantener la comunicación de información sensorial y motora con el cerebro y la médula espinal. Está formado por el conjunto de neuronas que conectan tanto la piel, los músculos, como los órganos sensoriales con el sistema nervioso central. El sistema somático está formado por dos tipos de neuronas: las neuronas sensoriales, que están relacionadas con los sentidos y la percepción, y las neuronas motoras, que están relacionadas con el movimiento. Sistema sensorial. La vista. La luz que nos entra por los ojos forma una imagen invertida sobre la retina. La retina transforma la luz en señales nerviosas y las envía al cerebro. El cerebro invierte la imagen para que la veas derecha y te indica qué es lo que estás viendo. El oído. Todos los sonidos que oyes son ondas sonoras que te entran por los oídos y hacen que te vibren los tímpanos. Estas vibraciones viajan a lo largo de la cadena de huesecillos del oído medio y se transforman en señales nerviosas. La corteza cerebral procesa esas señales y te indica que estás oyendo. El gusto. La lengua contiene papilas gustativas que reaccionan a las sustancias químicas de los alimentos, es decir, a los sabores dulce, ácido, salado y amargo. Las papilas gustativas son las encargadas de enviar mensajes a las áreas de la corteza cerebral encargadas de procesar el sabor. El olfato. Las células olfativas de la mucosa que recubre el inferior de tus fosas nasales reaccionan a las sustancias químicas que inspiras y envían mensajes al cerebro a través de nervios específicos. El tacto. La piel contiene millones de receptores sensoriales que recogen información relacionada con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor, y la envían al cerebro para que la procese y El tú sistema reacciones en nervioso es consonancia. una red Tejido compleja nervioso. de nervios y neuronas que envía señales eléctricas desde el cerebro y la médula espinal hasta las distintas partes de nuestro cuerpo. El sistema nervioso periférico está formado por millones de nervios llamados nervios periféricos. Se puede imaginar como una serie de cables electrónicos que conectan el cerebro con el resto de tu cuerpo, permitiendo la comunicación entre ellos. Las fibras nerviosas son cables que transmiten impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo. Estas fibras están cubiertas por la sustancia llamada mielina. La mielina protege a las fibras nerviosas y ayuda a que los mensajes viajen con mayor rapidez a lo largo de las neuronas. El sistema nervioso somático comprende dos de nervios, que son los nervios motores y nos permiten sentir calor, frío y dolor. En cambio, el sistema nervioso autónomo comprende el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. La médula espinal puede ser comparada como un cable telefónico que conecta el cerebro con otras partes del cuerpo por medio de las fibras nerviosas. En la médula espinal también se producen respuestas motoras automáticas ante un estímulo, lo que se conoce como actividad autónoma refleja. En parte del sistema nervioso central está que es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y casi todas las actividades vitales para nosotros. Hola, yo les estaré hablando sobre la fisiopatología del sistema nervioso. Como primer pregunta tenemos de qué se enferman, y para saber eso
tenemos que saber que el sistema nervioso es uno de los más susceptibles a la hora de desarrollar enfermedades en nuestro cuerpo. La epilepsia, la meningitis o el Parkinson son algunas de ellas. A continuación, te explicaremos cuáles son las enfermedades del sistema nervioso más comunes. Tenemos la esclerosis, puede ser múltiple o lateral. La múltiple se produce cuando los axones de las neuronas van perdiendo de manera progresiva mielina, una sustancia encargada de trasladar los impulsos bioeléctricos a través del sistema nervioso. Uno de sus sistemas es la tensión muscular, dolor, cansancio, debilidad y alteraciones perceptivas. También tenemos la lateral. Las personas que padecen de esta enfermedad sufren del deterioro progresivo de las células motoras del sistema nervioso. Los músculos dejan de recibir impulsos nerviosos, impidiendo el movimiento voluntario. También puede afectar a los músculos del corazón y a la respiración. La demencia. Cuando se produce esta enfermedad, se da de una manera progresiva de las neuronas y de su funcionamiento habitual, como sería el Alzheimer o el Parkinson. Son algunas de las enfermedades que conllevan el desarrollo de una demencia. También está la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que se produce por una hiperactivación de determinados grupos neuronales y algunos de sus síntomas son convulsiones, descontrol muscular, pérdida de conciencia, debilidad, etc. Otras enfermedades del sistema nervioso podrían ser la meningitis, tumores, derrames cerebrales, poliomielitis, hemorragias, neuralgias, mononeuropatías, monoplegia, hemiplegia y tetraplegia. Dislexia. De esta es una dislexia autonómica y el síndrome de Guillain-Barré. Los síntomas de un problema en el sistema nervioso dependen de la zona del sistema nervioso que se ve afectada y que está causando el problema. Y los problemas del sistema nervioso podrían ocurrir lentamente y causar una pérdida gradual de la función, o sea que son degenerativos, o podrían ser de una manera repentina y ocasionar problemas que ponen la vida en peligro, que se le determina como agudos. Los síntomas podrían ser leves o graves. Algunas afecciones, enfermedades y lesiones graves que pueden causar problemas en el sistema nervioso incluyen los problemas en el riesgo sanguíneo, que son los trastornos vasculares, lesiones que en una manera científica serían los traumatismos, especialmente lesiones en la cabeza y en la médula espinal. Problemas presentes en el movimiento de nacimiento, estos son congénitos. Problemas de salud mental como trastornos de ansiedad, depresión o psicosis. La exposición a toxinas como monóxido de carbono, arsenio o plomo. Problemas que causan una pérdida gradual de la función que son degenerativos. Entre los ejemplos tenemos el Parkinson, que anteriormente ya lo habíamos mencionado, y una muy interesante que también nos haría falta investigar mucho más sobre la enfermedad de Huntington. También tenemos neuropatías periféricas. En infecciones estas podrían ocurrir en el cerebro, como serían la encefalitis o los abscesos. La membrana que rodea el cerebro y la médula espinal, a eso se le nombra como meningitis. El uso excesivo o abstinencia de medicamentos recetados y sin receta, como son las drogas ilegales o el alcohol. Un tumor cerebral. Insuficiencia del sistema de órganos. Entre los ejemplos incluye la insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática o la renal. Otras afecciones podrían ser la disfunción tiroidea, o sea, la tiroides hiperactiva o hipoactiva. El nivel alto de azúcar en la sangre, o sea, la diabetes, o nivel bajo de azúcar en la sangre, que este se le determina como hipoglucemia. Problemas en los electrolitos, deficiencias nutricionales como deficiencia de la vitamina B1, que es la tiamina, o de la vitamina B12. Un problema repentino, en este caso que sería el agudo, en el sistema nervioso puede causar muchos síntomas diferentes según cuál sea la zona del sistema nervioso que afecta. El ataque cerebral y el accidente isquémico transitorio, que tienen como siglas en inglés la TIA, son ejemplos comunes de problemas agudos. Es posible que le aparezcan de forma repentina a uno o más síntomas
como sería el entumecimiento o hormigueo, la debilidad o incapacidad para mover un lado del cuerpo, ya sea una parte o en su totalidad, y a esto se le denomina como parálisis. El escurrimiento de la visión, visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión en un ojo o en ambos, o sea, una ceguera. Pérdida del habla, problemas para hablar o problemas para completar el habla. Dolor de cabeza intenso y repentino, mareos, inestabilidad o incapacidad para ponerse de pie o caminar, especialmente si hay otros síntomas. Confusión o cambio en el nivel de conciencia o en la conducta. Y por último, náuseas o vómitos intensos. Y este sería todo por mi tema. Y en cuestión de la patología, las patologías son las enfermedades y pues anteriormente ya se las mencioné. Y bueno, muchas gracias. Pasaremos al siguiente tema. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Muñoz Ocampo Dylan Santiago y yo le vengo a presentar sobre el tema fármacos en el sistema nervioso. Primero que nada, ¿qué es un fármaco? Un fármaco es una sustancia con composición química exactamente conocida y que es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien lo consume. Los fármacos que actúan en el sistema nervioso se encuentran entre los primeros descubrimientos por los seres humanos y aún son los grupos más utilizados de agentes farmacológicos. Estos incluyen los fármacos utilizados para el tratamiento de amplia variedad de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, analgésicos y reductores de la fiebre, entre otros síntomas. Además, muchos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso se utilizan sin prescripción para incrementar la sensación de bienestar. Es claro que casi todos los fármacos con efectos en el sistema nervioso actúan sobre receptores específicos que regulan la transmisión sináptica. Si bien unos cuantos, con los anestésicos generales y el alcohol, pueden tener funciones inespecíficas en las membranas, aunque esas excepciones no aceptan por completo, incluso tales funciones como medidas por receptores producen alteraciones demostrables en la transmisión sináptica. Descubrir las acciones de los fármacos con eficacia clínica conocidas han llegado a algunas de las hipótesis más fructíferas en cuanto a los mecanismos de la enfermedad. Por ejemplo, la información relativa a la acción de los fármacos antipsicóticos sobre los receptores de dopamina constituye la base de hipótesis importantes acerca de la fisiología de la esquizofrenia. Hay diferentes tipos de enfermedades en el sistema nervioso. Las más conocidas son la epilepsia. Los fármacos que se utilizan para esta enfermedad son fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, benzodiazepinadas, etosuxivida y lamotrigina. Después sigue el Parkinson. Los fármacos que se utilizan para esta enfermedad son levodopa, plurimen, diaxifilinido, hiperideno, prociclinina y benztropina. Después le sigue la enfermedad de la depresión. Fármacos que se utilizan para esta enfermedad son fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, fenelcina, tranicipromina, clorgilina y moclobemida. Después le sigue la enfermedad de la ansiedad. Los fármacos que se utilizan para esta enfermedad son benzodiazepinas, buspirona, hipérico,
fenelcina, tranicipromina, clorgilina y maclobemina. Esas son las enfermedades más conocidas en el sistema nervioso. Y eso fue todo sobre el tema de fármacos. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de las fisiopatologías del sistema sensorial. Pero para comenzar me gustaría mencionar qué es fisiopatología. La fisiopatología consiste en analizar las enfermedades de los seres vivos mientras estos realizan sus funciones vitales. Otra definición de fisiopatología podría ser la parte de la biología que estudia el funcionamiento de organismos de un tejido durante el curso de una enfermedad. Pero la pregunta principal en esto es, ¿de qué se enferma el sistema sensorial? La disfunción del procesamiento sensorial es un trastorno complejo del cerebro que afecta a la forma en que la persona organiza e integra los distintos sentidos. Los 5 comúnmente conocidos: gusto, olfato, vista, oído, tacto, sentido y propioceptivo, músculos y articulaciones, y sentido vestibular, que es el movimiento. Pero les voy a comentar cuáles son las enfermedades del sistema sensorial. Primero tenemos la enfermedad de Meniere. Esta enfermedad debe su nombre al médico francés Prosper Meniere. Es un trastorno del oído interno que produce vértigo, sordera, mareos y malestar general. Los ataques aparecen normalmente sin previo aviso y no siguen ningún tipo de patrón. Pueden ser escasos o persistentes, o incluso más o menos graves. También tenemos distintas enfermedades en los ojos. Una de ellas es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad de la vista que va disminuyendo de manera gradual la visión. Si se produce una pérdida de visión repentina, debe acudir al oculista. Otra de ellas es la degeneración macular. La degeneración macular es una alteración de la zona central y de la retina. Es responsable de disminución de la visión irreversible, pero nunca provoca ceguera total. Otra de ellas es el astigmatismo. Es un tipo de defecto de refracción del ojo, cuando la córnea del ojo tiene forma irregular. Los rayos de la luz que entran en el ojo no son refractados por igual, aunque en ocasiones pueden ser por una irregularidad del cristalino. Las causas de esta enfermedad se desconocen. Suele ser un defecto hereditario y habitualmente se va uniendo a la miopía o la hipermetropía. Otra enfermedad que tenemos es la leucoplasia. La leucoplasia o queratosis del fumador son lesiones producidas por la irritación de la mucosa bucal. Normalmente aparecen en la lengua, pero en algunos casos también en la parte interna de las mejillas, y que puede derivar en cáncer total. Oral. ¿Cuáles son los síntomas de la leucoplasia? Lesiones blanquecinas o grisáceas de aspectos ásperos, desarrolladas principalmente en la lengua y que son muy sensibles al calor y los alimentos especiados. Otra enfermedad que tenemos es hongos en la piel. Normalmente en nuestros organismos alojamos microorganismos, bacterias y hongos, algunos de los cuales pueden multiplicarse rápidamente y causar infecciones. Los causantes de estas infecciones en la piel suelen ser muchos microscopios o levaduras que habitan en la propia piel, uñas o pelo. Gracias. La nutrición en el sistema nervioso y sensorial. Sabemos que la nutrición es importante para la salud en general, pero también lo es para la función cerebral. Nuestro cerebro también necesita alimentarse. La glucosa es un nutriente esencial para el cerebro, la cual es un nutriente energético. Algunos nutrientes importantes y esenciales para el cerebro y el sistema nervioso y sensorial son, por ejemplo, el fósforo, que contribuye al funcionamiento normal de las membranas celulares. El ácido docosahexaenoico contribuye al mantener el funcionamiento normal del cerebro. El yodo, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función cognitiva normal. El ácido patoténico, que contribuye al rendimiento intelectual normal. El ácido fólico, que contribuye a una función psicológica normal. El calcio, que contribuye al funcionamiento normal de la neurotransmisión. La biotina, la vitamina B6, vitamina C y la viamina contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a una función psicológica normal. El cobre, magnesio, potasio, vitamina B2 y vitamina B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.
El agua, que es muy importante para todo ser vivo, contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales. El hierro y el zinc contribuyen a la función cognitiva normal. Entonces, tener una mala alimentación tiene consecuencias y sí afectan al sistema nervioso y te expones a una serie de trastornos de salud, como por ejemplo, la deficiencia de hierro afecta la memoria y la capacidad de concentración. La deficiencia de magnesio te pones más susceptible al estrés. La deficiencia de tiamina te vuelve irritable, deprimido y afecta tu memoria y concentración. La deficiencia de niacina causa depresión y la deficiencia de piridoxina causa irritabilidad y depresión. Y la deficiencia de vitamina B12 altera el sistema nervioso. Entonces, en conclusión, la alimentación no solo ayuda al cuerpo en general, sino también al sistema nervioso. La inflamación, tumores y daños cerebrales. La electromiografía se usa para detectar enfermedades en la médula espinal. Ahora, para conocer la salud visual, hay estudios como topografía corneal que sirve para conocer las características de la córnea. La tonometría es un examen que mide la presión dentro de los ojos. Y el examen de agudeza visual se utiliza para reconocer la capacidad del ojo para identificar objetos. En los exámenes auditivos está la timpanometría, que es una prueba objetiva de la función del oído medio. Otra es la audiometría, que es una de las más comunes y determina la capacidad que tiene la persona para escuchar sonidos. La videotoscopía es un examen visual del pabellón y membrana timpánica. Para conocer la salud del olfato está la endoscopia nasal, que sirve para ver la nariz, senos paranasales y determina cualquier problema que haya en ellos. La electroolfatograma consiste en aplicar estímulos olfativos mientras se registra la actividad por electrodos intranasales. Otra prueba común es usar un folleto con páginas que contienen pequeñas gotas de olores específicos y al rascarlas se determina si se percibe el olor o no. Algunos estudios enfocados al gusto son la electrogustometría, que es una forma de medir el sentido del gusto en la lengua. También hay una prueba con sustancias para valorar la capacidad de detectar diferentes sabores. Y por último, para el tacto, se evalúa la función sensitiva cortical tratando de identificar un objeto colocándolo en la palma de la mano. La capacidad de percibir algo afilado se determina pinchando suavemente la piel. La sensibilidad térmica se mide con un diapasón frío y entre otras más.